SB, todo junto, Calvary Chapel SB. Estamos en el capítulo 12 de Lucas, amados hermanos, capítulo 12 de Lucas, vamos hasta el verso 38. Nuestro sermón titulado, hermano, a los 12 años. A los 12 años. ¿Qué hace normalmente un chico a los 12 años en nuestro país? Bueno, eso ha cambiado un poco, ¿no? Poco ha cambiado, pero ha cambiado. A los 12 años, mi abuelo, hermano, ya era un jornalero. A los 12 años mi abuelo ya era un jornalero. Mi otro abuelo, estoy hablando de principios del siglo pasado, eso es del siglo pasado. Mi otro abuelo, hermano, cuidaba unos tanques de agua, no tanques de guerra, unos tanques de agua. Y ya a los 15 años, él era el encargado de abrir y cerrar, de estar pendiente de proveer el agua de esos tanques para la ciudad de Santa Ana. Mire qué gran responsabilidad tenía ese abuelo. A los 15 años, hermano. Él desde los 12 aprendió a manejar las llaves grandotas. Sí, imagínense la fuerza que tenía él a los 12 años con el papá para poder abrir las llaves de los tanques que daban agua a la ciudad de Santa Ana. Y mi otro abuelo era jornalero a esa edad. Y me cuenta que a esa edad, este abuelo, en las montañas de las cumbres de Jayaque, en la cordillera del Bálsamo, tenía que ir a dejarle almuerzo al papá de él, es decir, mi bisabuelo, que había huido de la dictadura del general Martínez. ¿Usted conoce esa historia, hermano, de un general que se llamó Martínez? Entonces mi bisabuelo se había metido en problemas por andar apoyando una cuestión campesina y todo. Entonces lo habían acusado de revolucionario y tuvo que huir a las montañas de entre Jayaque y Zacacoyo, y ahí estaba escondido en las montañas. Y mi abuelo caminaba kilómetros, hermano, kilómetros, 10 kilómetros quizás hacia la montaña a los 12 años para llevarle comida. Le llevaba provisiones. Y ahí parece que mi bisabuelo murió en las montañas, nunca logró escaparse de esa persecución. Qué gran responsabilidad, hermano, a esa edad. Yo recuerdo que a esa edad ya me ponían en el bus, en la 105, ¿verdad? Para ir a Jayaque. Una vez me pusieron, de ahí yo aprendí cómo irme en bus a Jayaque, regresar e irme hasta la casa a los 12 años. Hay mamás que los niños tienen 15 y nunca los han dejado subirse ni siquiera en la 5 o en la 28 para ir al mercado, un pedacito, un trayecto tan chiquito. Entonces, hermano, antes eran otros tiempos también, entonces había más confianza. Pero imagínate, a los 12 años yo me fui a meter, hermanos, a la eliminatoria de fútbol para ir a España 82. ¿Se acuerdan de esa eliminatoria, hermano? Me fui a meter al estadio y no pagaba, porque yo llegaba desde donde vivía, hermano, me venía en la ruta 33 y luego agarraba la 8 o la 5, llegaba hasta el estadio Cuscatlán, que estaba nuevo. Imagínate que el estadio Cuscatlán estaba nuevo, hermano, 5 años tenían de haberlo inaugurado, bien bonito era, y ahí no había casas en todo eso. Y llegaba, y entonces a esa edad veía algún señor que iba solo y le decía: señor, diga que soy su hijo. Buscaba alguno que fuera morenito y mete un rubio azul, a esos más Chile no van a creer que soy hijo de él. Entonces buscaba algún maestro que pareciera así como de mi, ¿me entiendes?, mis genes. Le decía: ay, maestro, métame, vaya, así pues te ponete. Y los niños de 12 años para abajo no pagaban en el estadio, y yo ya tenía 13, 12, 13 años, 14 casi, y seguí metiéndome como de 12 porque era chiquito. Y me metía solo al estadio, hermano, a ver los partidos de fútbol, porque a mi papá no le gustaba ir a los partidos de fútbol. Imagínate, ver las eliminatorias ahí gratis. Y luego un día me subí en autobús y una 8 dio vuelta ahí por la luz y tapó el tráfico, hermano. Ese día yo llegué tarde a la casa y mi papá me regañó, porque a mi papá siempre le decía que yo salía con un vecino, que iba todo el grupo de la colonia al estadio.
Pero los papás tenían esa confianza, porque eran otros tiempos. En los tiempos del Señor Jesús, hermano, las cosas eran bien interesantes, porque a los 12 años un niño ya era un hombre, ya quitaba el título de niño y era muchacho. Oiga, a los 5 años los niños judíos estaban leyendo el Pentateuco. No eran niños ignorantes, hermano. Toda sinagoga exigía que los varones de 5 años fueran llevados para la lectura del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aprendían a leer en el Pentateuco. ¿Cuántos años dije? 5. A los 10 años les estaban enseñando los principios de la Torá, ya la teología, a los 10 años. A los 12, 13 años los varones eran presentados en el templo y hacían su primer ayuno. Un ayuno, hermano, completo. Un ayuno completo. Y ya después de ese ayuno, que lo hacían en la Pascua, los niños eran presentados ante los maestros porque ya estaban listos para estudiar hasta los 18 años, hermano. Más avanzado, la doctrina de los judíos más avanzado, la Biblia, la Torá, pero ya más avanzados. Y a los 18 buscaban casarlos. Los únicos que no estaban obligados a casarse a los 18 años o a desposarse, porque podía ser que no se casaran pero se desposaran, eran los rabinos. Había ciertos grupos de rabinos que podían decir: me excluyo. Y ahí el catolicismo tomó el hecho del celibato. Amén, hermano, porque el catolicismo tomó mucho del sacerdocio antiguo. Y entonces muchos rabinos podían excluirse del hecho de que se desposaran o los desposaran y se dedicaban enteramente al estudio de la palabra. Y había un grupo que también podían hacer eso, que eran apartados para Dios. Los apartados para Dios, hermano, los nazareos. Los nazareos. Jesús era un maestro rabino y también tenía voto de nazareo, igual que Juan el Bautista tenía un voto de nazareo. Pero el voto de Jesús no era un voto según la ley, sino que era una cuestión voluntaria. Pero a los 12 años encontramos este texto tan interesante, que también es motivo de mucho arte y muchas pinturas. Vayamos a la lectura, nos ponemos en pie. Lucas 10:38. Porque lo que estaba haciendo el Señor Jesús a los 12 años, hermano, es presentarse en el templo y no quería irse de ahí. Es como que tú le digas a un niño: vaya, hoy ya puedes pasar de la escuela bíblica a las sillas de acá, y no quiera irse, hermano, y venga a todos los estudios. Y de repente yo le diga: niño, ya es hora de irse a la casa. No, pastor, deme unos 20 libros de los que tiene usted en su biblioteca, me voy a empezar a leerlos todos. De verdad. Ay, hermano, si los niños a los 12 años ya va a terminar el culto, sí, porque hay que ir a jugar fútbol, porque hay que ir a ver perder al Madrid, porque hay que ir a ver, ¿verdad?, a la selecta sufrir, qué sé yo. Estamos más enfocados en otras cosas a los 12 años, que lo importante, hermano, no es lo importante. El internet, el Facebook, todo eso nos tiene tan ocupados. Leer la palabra de Dios, no. Imagínate, el Señor Jesús a los 12 años ya no quería irse del templo. Cuando lo metieron a la parte, ya no estaba en la escuela bíblica, pues. Como había presentado su primer ayuno, lo pusieron enfrente de los maestros. ¿Me entiende eso, hermano? De los doctores de la ley, de los rabinos. Y ahí el Señor dijo: no, si es que yo aquí tengo que estar. Ahí descubrió él, hermano, ahí tengo que estar. Ahí entendió, porque aún siendo el Hijo de Dios, era un muchacho normal. No es que él ya sabía todo y solo que hacía como que no sabía. Fue un proceso, hermano, de entender todo lo que sucedía. Y en este momento Jesús entiende de quién es hijo. ¿Me está entendiendo el punto? Lo vamos a estudiar para que lo comprendamos. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lo que estudiamos la semana pasada. 2:38 de Lucas.
10:38. Ah, perdón, 10, capítulo 10. Pero nadie estaba en el capítulo 10, estamos en el capítulo 2. Eso solo era para ver si estaban listos. Hermano, no hemos avanzado hasta el capítulo 10 de Lucas, qué bárbaros. Hubieran corregido antes, pastor, ¿y por qué se ha ido tan allá? 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pausa. José y María podían ir a la fiesta de la Pascua cuando tuvieran tiempo, porque vivían en Galilea a más de 40 kilómetros, 45 kilómetros. Estaban excluidos de ir cada año. Solo los que estaban a 25 kilómetros podían ir y tenían obligación de ir cada año. Ellos iban porque eran piadosos. José y María eran estudiosos de la palabra, amaban al Señor. ¿Me está entendiendo el punto también? Ellos iban entonces, ¿cuánto? Todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Fue la primera vez que él fue. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María, su madre. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Háblenos al corazón, que su Espíritu nos guíe esta mañana. Pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos acá presentes, para que entendamos el propósito para nuestras vidas y esta enseñanza que hoy usted nos dará. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí tiene usted entonces a Jesús. Ha sido presentado en el templo. La semana pasada estudiamos que Simeón le vio, los sacerdotes le vieron, todo el mundo se dio cuenta que era un niño especial. Simeón ha dado una profecía sobre el Señor Jesús, de lo que iba a sufrir, un tanto dolorosa esa profecía. Y aprendimos, hermanos, que tantos testigos de su nacimiento, de su presentación en el templo, y no pasó nada. A pesar de que los ángeles han dicho que Jesús es salvación, que Jesús es el ungido y Él es el Rey. El Rey, hermano, que tanto estaban esperando, porque hacía 400 años, 300 años que no había un rey en Jerusalén de la familia de David. Los que habían eran usurpadores. Tanto tiempo esperando, llegó el rey, tantas señales en el cielo, los sabios del oriente que han llegado a Jerusalén, la matanza en Belén buscando al niño rey. Todo eso ha pasado y nadie hizo nada al respecto, sino que todos, bueno, quizás era una noticia que no correspondía. Y así pasa la infancia de Jesús hasta los 12 años. Todos esperaban la redención. Leímos en el verso 38, Ana le ha dicho, ha testificado sobre el niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Pero por lo visto eran bien pocos los que le esperaban, hermano, la redención, el rescate de ese pueblo. Pasa igual hoy, hermano. Igual hoy, tanta cosa que pasa, tanta cosa que sucede en nuestro país. Todo el mundo está esperando que algo cambie. Todos estamos esperando que algo suceda. Todos estamos esperando, hermano, que las cosas mejoren.
pero nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿O no? Usted no está esperando que las cosas sucedan, hermano, y las cosas cambien. Todos estamos esperando que algo pase, hermano. Me llama la atención que todo el mundo está callado. Los grandes líderes de este país están callados, hermano, con tantas cosas que suceden, con tanta injusticia, hermano. Niños, mujeres, gente que tiene que salir de sus hogares, corrupción, robos, con tanto enriquecimiento ilícito, hermano, con el deterioro de la economía. Están sangrando el país, quebrándolo. Nadie dice nada. Es que hay un momento en que estamos más ocupados en lo mío, estoy más ocupado en mi problema, estoy más ocupado en mis cosas, y se me olvida, hermano, que hay algo más allá de mi casa. Y eso estaba pasando probablemente en Jerusalén. Habían muchos impuestos, los romanos eran violentos, habían muchos intentos de revolución en esa época, los habían callado con la bota romana. Entonces la gente tenía miedo, tenía temores. Y así llegamos hasta los 12 años. Conforme la costumbre de la Pascua, los padres de Jesús iban todos los años. Es que ellos eran muy piadosos, no tenían obligación de ir todos los años. Podían ir cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 años. Todos los judíos y los israelitas tenían que ir una vez en la vida a Jerusalén. Si vivían en el extranjero, si vivían en Persia, en la India, en Babilonia, en Grecia, si vivían en Etiopía, en África, judíos vivían por todas partes del mundo en esa época ya. Podían ir, tenían la obligación de ir una vez en la vida, una vez en la vida al templo. Ahora, los padres de Jesús vivían dentro del mismo país, digamos en una provincia cercana, pero a más de 40 kilómetros. No tenían obligación de ir todos los años, pero María y José iban todos los años. Eran muy piadosos. Y cuando Jesús tuvo 12 años, ya la ley les facultaba que podía ir el niño. Y en ese momento también hacía el ayuno especial y se presentaba ante los maestros y dejaba de ser niño y se convertía en un muchacho, le llamaban hijo de la ley, en un hijo de la ley, en un criado por la ley, no criado de servidumbre, sino criado de crianza, en un criado de la ley, en un hijo de Dios. Entonces le llamaban también hijo de Dios. Y en ese momento los preparaban, hermano, a todos los varones en el estudio más detallado de la palabra de Dios. Hoy día pasa al revés. Los niños les gusta ir a la escuela bíblica. A los niños les encanta ir a la escuela bíblica y van a la escuela bíblica. En algunas escuelas bíblicas, hermanos, les dan buena comida. Aquí un día les pregunté, no, aquí a veces ni dulces hay, ¿verdad? Ayer, aquí dejaron de dar refrigerio hace rato. Está la pobreza, hermano, la recesión, la inflación, la situación tan difícil, ¿verdad? Antes les daban refrigerio aquí en esta iglesia, ya no. Pero los niños aún así les gusta venir por la palabra. Y les gusta venir, a veces están viendo videos bíblicos. Espero que sean bíblicos lo que están viendo, ¿verdad? Entonces están aprendiendo allá con María Fernanda. Y ahí están los niños y les gusta venir. Algunos, cuando ya cumplen 11, 12 años, y les decimos, vaya, hoy pasan aquí al templo, ya no quieren ir allá, ni quieren venir acá. Y hay algunos que a los 12 años, hermano, lo que quieren es estar con los amigos de la colonia. ¿Qué te van a enseñar los amigos de la colonia, hermano? La palabra de Dios te va a enseñar cosas útiles para la vida, pero los amigos de la colonia no te van a enseñar nada bueno. Sí te van a enseñar cosas, pero nada bueno. Entonces en nuestra sociedad pasa al revés. Los chicos cuando llegan a la adolescencia le dicen a los papás, hey, mira viejo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no. Y algunos dejan de ir a la iglesia a los 12, 13, 14, hermano, y les va muy mal. A los 20, a los 18, a los 22, ya con un hijo chineando, algunos regresan a la iglesia, todos calaseados, todos golpeados, hermano.
ya con un montón de masía de todos los golpes que la vida les ha dado. Hermano, no es necesario eso. Si crecimos en la iglesia, entendamos, hermano, que si permanecemos en el Señor, y no estoy hablando de permanecer dentro de acá, estoy hablando de permanecer en los valores cristianos. No estoy hablando de estar metido aquí, hermano, todos los días. Estoy hablando de venir los domingos con deseo de aprender. Estoy hablando de eso. Pero pasa diferente, lastimosamente, en nuestra sociedad. Mire, cuando terminó la fiesta, salieron todos de regreso a Nazaret, 45 o 60 kilómetros. Y José y María no sabían que Jesús se quedó en el templo de Jerusalén. ¿Por qué no sabían, hermano? ¿Eran acaso irresponsables María y José? Les voy a explicar qué pasó. Las mujeres salían tempranito en la mañana. Los hombres se quedaban hasta las 9 de la mañana en el templo, en la segunda oración. Aprovechaban el día. Y por lo general los hombres hacían compras ese último día para poder llevar provisión a su casa. Mandaban a las mujeres y a los niños pequeños adelante, casi un día de camino. ¿Cuánto se tardaba en ir de Jerusalén a Nazaret? 2 días y medio. ¿Me está entendiendo el punto? 2 días y medio. Entonces las mujeres avanzaban lo más que podían y al caer la noche del primer día acampaban. Los hombres se quedaban en Jerusalén a la segunda oración de las 9 de la mañana, compraban rápido, y salían antes del mediodía, volados para el campamento del primer día. Entonces María, al ver que entre las mujeres no iba Jesús, y Jesús ya no era un niño que había que llevarlo de la mano, según la ley, ya a los 12 años, María dijo, bueno, como ya está en la transición, quizás Jesús se quedó con José. Y José pensaba, bueno, Jesús todavía anda en las naguas de la mamá, se ha de haber ido con la mamá. Entonces José pensaba que Jesús iba con María y María pensaba, se ha quedado con José. Cuando José llegó al campamento en la noche del primer día, se dieron cuenta que el muchacho, ya no es el niño Jesús, hermano, el muchacho Jesús no está con ellos. Se preocupan, lo buscan entre todos sus parientes y conocidos. Como no le hallaron, dice el verso 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Pero para volver, hermanos, tuvieron que esperar al segundo día, porque ya era de noche. Y aconteció que 3 días después, ¿a dónde le hallaron, hermano? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hermano, qué angustia habrá sido para María y José. Imagínese usted si pierde a su niño, aunque tenga 12 años. No importa la edad que tenga, ¿verdad, hermano? Yo un día me perdí en el mercado central. Tenía como 9 años, creo. Y me pierdo. Mi mamá venía al mercado central una vez al mes, creo. Cada 15 días venía al mercado central. Y compraba algunas cosas que solo en el mercado encontraba. Y ese día me pierdo. Andaban vendiendo unas manzanas, hermano. No sé si usted se acuerda de unas manzanas que le ponían un dulce encima, que ese era bueno para que los dientes quedaran pegados en la manzana, eran buenos para arrancar dientes. Y a mí me gustaban esas manzanas y nunca me compraban de esas manzanas, hermano, porque eso no era nada saludable. Pero ese día, hermano, había unas manzanas y yo me distraje viendo las manzanas y mi mamá agarró por un pasillo por otro y me pierdo. Hermano, qué angustia. Cuando mi mamá me encontró, salió corriendo, me agarró en sus brazos, me besó y me dijo, hijo, no te vuelvas a perder. Mentira, hermano. Las mamás de nuestra generación se angustiaban, se preocupaban, lloraban, pero cuando lo encontraban a uno, se sacaban el cincho, agarraban una cuerda, un lazo, la chancleta, lo que sea, y le daban a uno. Y tonto, ¿por qué te perdiste? Y me pegó en medio del mercado, enfrente a todo el mundo, como 9 años. Las mamás se angustian cuando pierden un hijo. Ahora imagínate, María sabía quién era Jesús.
María sabía el regalo, el don de Dios que había recibido en su vientre cuando el ángel le dijo quién era él. Ahora imagínate la responsabilidad de María cuando, perdieron al Hijo de Dios. Ponete a pensar lo que Dios le había confiado a María, a José, hermano, y lo han perdido. ¿Cómo te sentirías tú? Reflexiona, hermano, lo que Dios te ha dado, el gran regalo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado, y nosotros somos irresponsables muchas veces. ¿Y qué? Y las perdemos. Tendríamos que estar angustiados por perder las bendiciones que Dios nos ha dado, hermano. Tendríamos que estar preocupados por no ponerle importancia a cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Tendríamos que estar angustiados también, pero no, perdemos, dejamos ir, y hermano, como que no nos importa. María estaba preocupadísima, José también, y fueron y le encontraron, hermano, en el templo. Dice, 3 días después le hallaron en el templo. Hermano, era una angustia de muerte la que María tenía. Perder un hijo no es una angustia de muerte, hermano. ¿Y qué pasa cuando las estadísticas dicen que a los 48 horas, si no lo has encontrado, probablemente está muerto? ¿Usted sabía esa estadística? Si en 2 días no has encontrado a tu hijo, probablemente está muerto. Los primeros lugares donde las mamás, cuando pierden a sus hijos, los buscan, ¿a dónde son, hermano? La cárcel, el hospital y la morgue. ¿Y oyó bien? Los 3 lugares donde una madre busca un hijo perdido en este país son la cárcel, el hospital y la morgue. Imagínate, es una angustia de muerte. ¿Cuántos días después encontraron al niño Jesús? 3 días. Hermano, este es un entrenamiento para María, de la profecía que Simeón le ha dado en el capítulo anterior, en el estudio anterior. Porque María va a perder a su hijo también 3 días, cuando él tenga 30, 32 años. María va a dejar de verlo 3 días, pero en los 3 días lo va a encontrar de nuevo. Es una figura de la muerte de Jesús estos 3 días en el templo. Y es que él va a regresar a la casa de su padre, donde él tiene que estar. Este es un entrenamiento, hermano, doloroso. ¿Quién quisiera pasar por ese entrenamiento que María pasó? Yo no, hermano. Yo no. Si las niñas me dicen, voy a llegar a las 9 de la noche, a las 9:05 ya yo estoy. Ya viene. Y viera que no me gusta que me digan, ya voy. Ya voy, ¿qué significa? Y a veces 10 minutos, 15 minutos. En este país, hermano, 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Con unas horas usted está preocupado, ¿o no? Imagínate 3 días. Es una angustia de muerte, hermano. María está entrenándose para eso, y entonces ellos no entienden qué está pasando. Pero veamos qué está haciendo Jesús ahí. Él está sentado entre los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. ¿Cómo se llama eso, hermano? Está disertando con ellos, está dialogando con ellos. Perdón, maestro. Maestro, ¿y por qué Isaías dijo que tal cosa? Y los maestros se quedan. Un niño a los 12 años conocía a Isaías, pero es el tipo de pregunta la que un niño hace que delata su sabiduría, su inteligencia, su aplicación. No es que Jesús está actuando como Dios, humillando a los doctores de la ley. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Está actuando como un niño bien preparado a los 12 años. Yo conozco niños de 12 años que le pueden dar clases de física a universitarios. Son talentos especiales. El Señor se había preparado y entonces está dialogando con ellos. Les pregunta, los escucha. 47. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sabe por qué él estaba dando respuestas, hermano? Porque los doctores de la ley le estaban haciendo preguntas. Si yo reúno aquí a los niños de 12 años
y les hago preguntas de teología, preguntas de Biblia. ¿Cuántos niños de 12 años creen que aquí en El Salvador podrían responderme una pregunta de este siervo que está acá? Muy pocos niños, digo quizás, muy pocos niños de 12 años podrían responderme preguntas de teología, de la Mishnah, de la Krevá y de las no sé qué, de todos los estudios que tenían los judíos, porque tenían un montón de escuelas, hermano. Muy pocos niños podrían responderme. Jesús no solo está respondiéndole, les está regresando preguntas a ellos. Y la gente que lo oía se maravillaba. Cuando lo vieron sus padres, se sorprendieron. Porque, hermano, Jesús nunca había mostrado la capacidad que tenía ante sus padres. Pero ahora lo llevan por primera vez. ¿A dónde, hermano? Al templo. Y ahí están los doctores de la ley. Hoy Jesús puede sacar todas sus capacidades y dialogar con ellos. ¿Me está entendiendo el punto? Ahora Jesús está en el templo, y cuando Él conoce el templo y a los doctores de la ley que discuten y hablan, dice: aquí quiero estar. Y entonces María le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos con angustia. Y Jesús le dijo: ¿cómo? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y Jesús le dice: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Me buscaba mi padre, pero yo tenía que estar en los negocios de mi padre. La palabra negocios es, hermano, en los asuntos, no negocios de dinero. En los asuntos de mi padre yo tenía que estar. Ahí Jesús entiende: José es mi padre adoptivo, yo tengo un padre en los cielos, ese es mi padre y yo soy su hijo. Sí, todos somos hijos de Dios. No, hermano, Él está entendiendo en ese momento, en el templo, la revelación divina viene a Jesús como niño, hombre, como niño muchacho, y recibe la revelación divina por medio del Espíritu. Yo sé ya quién es mi Padre. Amén, hermano. En ese momento. Hay algunos evangelios apócrifos que dicen que cuando Jesús tenía 6 años Él sabía que era Dios, y un día María tenía sed y Jesús le dijo a un palo de coco: agachate ante mi madre y suelta los cocos ahí para que mi madre tome agua de los dátiles, de los cocos. Que Jesús le dijo a las palmeras que se agacharan. Hermano, esos son evangelios apócrifos. Eso no está en la palabra de Dios. Jesús era un niño normal, no hacía esas cosas, hermano. Ni cuando era grande las hizo, ¿o no? Él hizo lo que tenía que hacer para darnos una enseñanza, pero no ese tipo de cosas. En los negocios, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hermano, cuando ya tenemos 12 años hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que es necesario estar en los asuntos del Señor también, que es importante dedicarse al estudio de la palabra, al servicio, como en nuestra actualidad se hace, ¿verdad?, en el tiempo adecuado. ¿Cuál es un asunto del Padre que hoy quiere para los hijos? Que estudien. Eso es lo que quiere tu Padre celestial. Hijo, que te prepares, que estudies, que aprendas un oficio, que vengas en enero a las clases de formación bíblica. Si no tienes otro estudio, ven a las clases eso es lo que quiere tu Padre, que te prepares. Ellos no entendieron esas palabras. 51. Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret. Jesús se humilló a sí mismo y, sabiendo que tenía que estar donde tenía que estar, entendió que había que cumplir el plan de Dios. En ese momento ya el Espíritu no lo dejó, hermano, nunca. En ese momento Jesús era guiado por el Espíritu, y sin embargo estuvo 15 años con sus papás, sujeto a sus papás, hasta que el Espíritu le dijo: tu ministerio especial ha empezado a los 29, 30 años. Hermano, él tuvo la humildad de sujetarse a sus padres. Él tuvo la humildad de ayudar a su mamá en la casa, en la crianza de los otros hermanos, en las cosas del hogar.
tengamos nosotros también la sujeción, la humildad, hermanos, de actuar como el Señor, de estar pendientes de los asuntos de nuestro Padre, de cuidar lo precioso que Dios nos ha dado, de angustiarnos si lo perdemos. ¿Y a dónde lo vamos a encontrar, hermano? ¿A dónde vamos a encontrar lo precioso que el Padre nos ha dado? En el templo. No lo andemos buscando afuera. Lo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no lo vamos a encontrar en la universidad, en el centro comercial, en la Navidad. Lo precioso que Dios nos ha dado, si lo perdemos, ya sabemos a dónde lo vamos a encontrar. ¿A dónde, hermanos? En el templo. Ahí es necesario que estemos nosotros buscando lo precioso que Dios nos ha dado.